Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios que podemos estar aquí en su casa alabando su nombre. Podemos estar aquí compartiendo testimonios, acciones de gracias y ahora recibir de su palabra. Y hermanos, tomen sus Biblias y vayan a Juan capítulo 20. También un saludo especial a los que nos acompañan en internet, también bienvenidos, y espero que nos acompañen también con sus Biblias en mano mientras buscan Juan capítulo 20. Nomás les quiero recordar de la semana pasada que vimos el Cristo resucitado. Repasamos los eventos del día en que Jesús resucitó y aprendimos unas cositas. Aprendimos que Dios quiere redimir nuestra cultura. Cada cultura tiene sus puntos fuertes y débiles, y Dios en su amor quiere redimir las cosas en nuestra cultura, en nuestras tradiciones que no le honran, que no nos trae bendición a nosotros. Vimos también que nadie puede conocer a Dios o entender su palabra si Dios no lo revela, si Dios no da luz a través de su Santo Espíritu, si Dios no lo llama. Y entonces, como cristianos, tenemos que entender lo que es nuestro trabajo: plantar la semilla y orar y dejar que Dios se encargue de obrar en el corazón de los perdidos. Y también aprendimos al final que así como la resurrección de Jesús fue una resurrección física, pero un cuerpo glorificado, nuestra resurrección también será igual. Vamos a resucitar con el mismo cuerpo, pero va a ser un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, y va a ser un cuerpo maravilloso. Hoy vamos a ver los últimos 40 días que Jesús estuvo aquí en esta tierra. ¿Qué hizo Jesús después que resucitó? El primer día fue visto por las hermanas, las María Magdalena, Salomé, la otra María. Fueron vistos por los 2 discípulos en camino a Emaús. Y después fue visto por los discípulos en el aposento alto, con la excepción de Tomás. Bueno, ¿qué pasó después? Él pasó otros 40 días en esta tierra antes que ascendió al cielo. Y por eso estamos en Juan capítulo 20. Él es el que grabó la mayoría de los detalles sobre estos 40 días. Entonces vamos a empezar en Juan 20, empezando el versículo 26. Juan 20, 26. Esto, como van a ver, son 8 días después de que Él resucitó. Y ahora Él vuelve al aposento alto. Juan 20, 26. Así como están, voy a estar leyendo yo de la Biblia de las Américas. Ustedes sigan en su copia la palabra de Dios. Dice así: 8 días después, el próximo domingo, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela a mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Unas observaciones de lo que acabamos de leer. Primero, todavía están en Jerusalén. Ya pasó una semana, vieron a Jesús, no lo vieron por 8 días. Pasó lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Otra vez viene domingo. Ahora están todos de nuevo en el aposento alto de esa casa. Esta vez, ahora Tomás está con ellos y vuelve a aparecer a Jesús. Y algo interesante, no sé si ustedes vieron la semana pasada, ahora están pasando un programa en la televisión de AD, lo que pasó en la vida de Jesús después de que resucitó. La vimos con nuestros hijos y vimos lo que pasó aquí en Juan 20, que Jesús apareció y Tomás no lo vio, él no creyó. Pasó otra semana y esta vez Tomás lo vio, se quedó sorprendido, no creyó el testimonio de sus hermanos. Y Tomás dijo en la película: Señor mío. Pero no sé si pusieron atención que en el programa él no dijo Dios mío. Pero aquí vemos en Juan 20, 28,
Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Dando a entender que Jesús no solamente es su Señor, pero también su Dios. Que el Hijo está también parte de la Trinidad, y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Interesante que Hollywood no quiso poner esa parte, puso mitad de la verdad, pero no puso toda la verdad. Pueden ver el resto del programa esta noche, lo van a pasar, no estoy haciendo propaganda, pero si lo ven, tomen la Biblia en una mano para comparar lo que dice Hollywood y lo que dice la palabra de Dios. Porque ellos hacen buen trabajo, está muy bonito, pero vamos a creer la revelación de Dios y no lo que dice la televisión. Amén. Bueno, ¿qué aprendemos de aquí de Jesús? Que cuando Él apareció a Tomás y le dijo, mira, aquí estoy, ahora puedes creer. Jesús dijo, dichosos los que no ven y creen. ¿Quiénes son los que no han visto y han creído? Nosotros. ¿Quién aquí ha visto a Jesús en la carne? Nadie. El último que fue el que pudo ver a Jesús en la carne fue el apóstol Pablo, y Jesús se le apareció desde el cielo, abrieron los cielos y Pablo lo vio. En 2 Corintios 5:7 dice, vivimos por fe, no por vista. Muchos menciona ese versículo cuando hay algo que no ven la solución, pero bueno, tenemos fe que va a pasar. Bueno, nosotros no hemos visto a Jesús y Jesús dice, los que creen y no me han visto son bendecidos, son dichosos. ¿Y por qué creemos? Gracias a Dios que los que estamos aquí no somos como Tomás. No voy a creer hasta que no lo vea. Bueno, cuando Él viene la segunda vez ya se va a hacer muy tarde. Nosotros creemos en Jesús por el testimonio que hemos recibido. El testimonio de los apóstoles que escribieron las Santas Escrituras. El testimonio de su hermano Jacobo o Santiago que escribió el libro de Santiago. Creemos porque ellos vieron y vivieron sus vidas basado en lo que creían. Y escribieron de su testimonio. Y muchos murieron por su fe. Y creemos porque alguien nos contó. Mira, Cristo vive. Como sabes, el testimonio que hemos recibido en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Tenemos que creer el testimonio de estos hombres, de estos seguidores de Jesús, estos apóstoles. Muchos morirán por salvar a un ser querido. Y muchos mueren por su fe. Pero yo creo que los apóstoles, número uno, no hubieran morido por una mentira. Los fariseos pagaron a los guardias para decir, nos dormimos y robaron el cuerpo. Si eso hubiera sido verdad, Pedro no hubiera morido por su fe. Ni Esteban, el primer diácono, el primer mártir, no hubiera morido por su fe. Fue algo verdad, sucedió. Y además, cuando leemos los evangelios y leemos Hechos, vemos que los apóstoles hacen muchos errores, ¿no? Si yo estoy escribiendo algo sobre yo mismo, yo me voy a mostrar de una manera muy buena. No quiero que la gente conozca todos mis errores. Voy a escribir solamente las cosas buenas. Pero cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y leemos Hechos, y leemos al apóstol Pablo, vemos gente que son débiles, que hacen errores, que negaron a Jesús. ¿Y por qué encontramos tantos detalles negativos? Porque es la verdad, es lo que sucedió, es un testimonio de lo que pasó. Tenemos que creer el testimonio. Oye, si creemos el testimonio en una corte de alguien que vio, un testigo que vi que esa persona hizo tal cosa, no hay razón de dudar. Y cuando hay 2 o 3 que todos vieron la misma cosa, menos razón de dudar. Y entonces, ¿por qué tenemos testigos de Mateo, de Marcos,
de Lucas, que entrevistó a varios y también escribió Hechos, testimonio de Juan, testimonio de Pablo, y luego de los que siguieron a estos apóstoles, y que de los 500 testigos que vemos en 1 Corintios 15, que vieron a Jesús resucitado y podían confirmar lo que habían visto. Podemos y debemos de creer el testimonio de estos hombres. Y entonces vemos que la Biblia no es la base de una religión. La palabra de Dios, la Biblia, es testimonio basado en hombres que vieron ciertas cosas, experimentaron el poder de Dios, vieron al Hijo de Dios, lo conocieron y escribieron de sus experiencias. Y basamos entonces nuestra fe en esto. No es un sistema de creencias, no es una religión, es la palabra de Dios y como Él ha decidido revelarse a nosotros. Es el testimonio de hombres fieles. Y entonces debemos de vivir lo que creemos. Es una cosa decir, bueno, yo creo que la Biblia es verdad. Yo creo que sí, Jesús es el Hijo de Dios. Y sí, entonces yo creo que Jesús va a regresar. Pero la verdad es que nosotros vivimos lo que creemos. Anoche vi una tormenta fuerte que pasó por mi hogar mientras teníamos nuestra reunión de siervos. Y según las noticias y el radar, iba a ser una tormenta fuerte. Unos vientos de 70 millas por hora, fuerte. Y entonces mi esposa, creyendo las noticias, entró todas las plantas para adentro para que no se murieran y no se fueran volando para allá. ¿Por qué salió mi esposa arriesgando su vida para unas flores? Porque ella creyó que la tormenta iba a ser fuerte. Y si mi esposa no hubiera creído al meteorólogo, hubiera dejado las pobres flores afuera y mi casa estaría sin flores esta mañana. Uno hace lo que cree. Si uno cree que Jesús va a regresar y va a juzgar este mundo, va a vivir de una manera para que cuando venga el juicio será salvo. Si uno cree que uno recoge lo que siembra, va a sembrar entonces buenas obras y va a sembrar en fe y no va a escoger su propio camino y hacer su propia voluntad en vez de la voluntad de Dios. Si uno cree como cristiano que Dios provee, uno va a diezmar su 10%, porque sabe que con 90% uno puede más que 100 cuando Dios está por él o ella. Si uno cree que la Biblia dice que el día del Señor es santo y debemos de estar en su casa, es el 4º mandamiento. Entonces, aunque uno puede trabajar un poquito más, uno puede descansar un poquito más, le va a dar el día del Señor y va a tener fe que trabajando 6 días es mejor que trabajar 7. Va a tener fe que descansando en la casa de Dios es mejor que descansar en su propio hogar, enfrente de la tele o haciendo cualquier otra cosa. Eso es fe en acción. La fe se ve. 8 días después, Jesús le dijo a Tomás, ¿crees porque ves? Dichosos los que creen y no ven. Y aquí estamos, amén. Bueno, Jesús les había dicho, en el día que resucitó, le dijo a Salomé, dile que me encuentren en Galilea. Luego les apareció, me van a buscar en Galilea. 8 días después, todavía están en Jerusalén. Me imagino que otra vez les dijo, vayan a Galilea. Bueno, llegamos a Juan capítulo 21 y al fin estamos en Galilea. Estamos al norte del país, en el mar de Galilea, Capernaum. Y vamos a leer Juan capítulo 21. No sabemos qué tanto tiempo pasó, pero sabemos que ya llegaron ahí y dice así, empezando el versículo 1.
Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias o el mar de Galilea, el mismo lago, diferente nombre. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Ellos le dijeron: nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron a la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se le había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de la tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Entonces cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo: traed algunos de los peces que habéis pescado ahora. Y dice: Simón Pedro subía a la barca y sacó la red a la tierra llena de peces grandes, 153, y aunque tenía tantos, la red no se rompía. Y versículo 12, Jesús les dijo: venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Hasta ahí. Bueno, al fin obedecieron la palabra del Señor. Les dijo: ve a Galilea, espérenme allí, les voy a aparecer ahí. Llegan. Y bueno, pues sabemos que Pedro tenía una casa en Capernaum. Quizás fueron para allá, están esperando. Y en vez de esperar con las manos cruzadas, Pedro dijo: me voy a pescar. Voy a hacer algo mientras esperamos que Jesús se aparezca otra vez. Y es mejor pescar que hacer nada, ¿no? Hay unos que dicen que no, Pedro volvió a su trabajo de antes, había perdido la fe. Bueno, tal vez, pero yo pienso que solamente en vez de hacer nada, estaba en su casa, estaba ahí su bote. ¿Por qué no pescar mientras esperan, mientras Jesús aparece? Están pescando toda la noche, pasa nada. Y Jesús desde la orilla, y no lo reconocen, les dice: echa la red al lado derecho. Lo hacen. Juan reconoce que es Jesús. Pedro se lanza al agua, llegan ahí. Y bueno, pues él come y desayuna con ellos. Y otra cosa interesante, saben que es él, pero se ve un poco diferente, ¿no? Dice que nadie se atrevió a preguntarle quién él era, porque todos sabían que era Jesús. Yo creo que aprendemos esto, significa esto. Otra vez de la semana pasada, la misma lección aquí. El cuerpo resucitado es el mismo, pero diferente. Es un cuerpo glorificado. Y entonces, aunque reconocen a Jesús, pero también como que no lo reconocen. Hay un poquito de duda ahí, pero no se atreven a preguntarle por qué. El Señor se reconoció por sus obras. Jesús le hizo el mismo milagro unos años anterior a Pedro. Y les dijo: echa la red en lo profundo. Y Pedro le dijo: Señor, no hemos pescado nada toda la noche, estamos cansados. Yo soy pescador, tú eres carpintero, ¿qué sabes tú de pescar? Pero porque tú me has dicho, lo voy a hacer. Y se le están rompiendo las redes. Buscan el segundo barco y entre los dos, casi hundiendo, llegan a la orilla. Y eso es cuando dejaron todo para seguir a Jesús. Ahora, unos años después de la resurrección, es el mismo milagro. Y Pedro reconoce: es Jesús, es el mismo milagro, la misma obra, aunque por la vista Jesús es un poco diferente. Nosotros a veces no reconocemos la obra, la persona de Jesús. Queremos saber: Dios, ¿eres tú o no? Nosotros podemos conocer a Jesús a través de sus obras, a través de la manera que Él trabaja y hace las cosas.
Claro, la obra más grande es la cruz. Esa es la obra más grande que nosotros tenemos. Tenemos que creer que según la cruz, el pasado está en el pasado. Tenemos que creer en la obra de Dios, hermanos. Hay veces que nosotros como cristianos nos estancamos porque las cosas no salen como pensamos o pensábamos. Las cosas son más difíciles que lo que queremos o lo que pensamos que deben de ser como un seguidor de Cristo. Pensamos que ya debo de no batallar con este pecado, con ese problema, seguir yo con la misma situación que parece que no se resuelve mes tras mes, año tras año. Pero tenemos que recordar 2 Corintios 5:17. Esta es la obra de la cruz. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechos nuevas. La palabra de Dios nos explica esta verdad en tantas maneras. Nacemos de nuevo, somos una criatura nueva. El viejo hombre se queda atrás, somos revestidos de Cristo, del nuevo hombre. Somos sellados por el Espíritu Santo. Todo indica que nacemos de Dios, es una nueva vida, pero seguimos en este mundo. Y la victoria que tenemos, hermanos y hermanas y amigos y amigas, es sobre la muerte y el pecado. Eso ya está hecho, ya se acabó en la cruz. Pero a veces nos confundimos con ciertas personas, ciertos programas, predicaciones, cosas que escuchamos, que no, la cruz nos salva de nuestros problemas. No hay ningún lugar en el testimonio de Dios que dice que la cruz nos salva de nuestros problemas. Yo estaba leyendo en mi tiempo personal la historia de Jesús durmiendo en la barca durante la tormenta. Acaban de Jesús de enseñar, está en Capernaum, dice vamos al otro lado del lago, y eso es cuando viene la tormenta. Jesús tan cansado, durmiendo. Los discípulos lo levantan, Jesús, nos estamos muriendo, no te importa. Jesús se levanta, calma el viento, calma las olas y dice, hombres de poca fe. Empecé a meditar en eso. ¿Por qué tenían poca fe? Están en una tormenta. No pueden contra este viento, contra estas olas. Estos marineros que conocen, se criaron en este mar, en esta área, conocen cómo van a navegar. Ellos piensan que ya se van a morir. Está mal la situación. Y Jesús los reprende, hombres de poca fe. A veces nosotros estamos en un problema grande y pensamos que a Dios no le importa. Pensamos, Jesús, ¿no te importa que nos vamos a morir? ¿No te importa que tengo esta situación? Que mi hijo, que mis padres, que mi trabajo, que esto, que el otro. Y Jesús responde, hombre, mujer de poca fe. ¿Quién está en control de todo? Dios. Y Dios en cualquier momento puede cambiar la situación. ¿No? Cantamos, eres todopoderoso, el creador de todo. Él tiene poder de hablar algo y hay luz, habla, hay pájaros, habla, hay tierra. Pero Dios permite el problema y la tormenta que siga. Y cuando empezamos a dudar que Dios está en control, perdemos la fe.
Ahora, Dios es misericordioso y paró la tormenta. Él paró el show para mostrarles. ¿Por qué dudan? Mis hermanos, mandé un texto esta mañana, 2 Corintios 12:9, que a veces Dios permite el problema para que dependamos de Él. Porque Él sabe que si Él nos quita ese problema, nos vamos a olvidar de Él. Y eso en verdad es un lugar muy peligroso de estar. Cuando dejamos de depender de Dios, de confiar en Él, es cuando ya los problemas en verdad empiezan. Pero cuando estamos en medio de la tormenta, confiando en Dios, eso es mejor. Porque los ojos están puestos en Cristo. Y eso es el punto de la salvación de la cruz, que estamos confiando en Dios por nuestro sustento, nuestra alma, nuestra vida, nuestra provisión. Pero cuando pensamos que todo eso lo encontramos en otro lugar, nos alejamos de Dios y de todo lo que es bueno. Tenemos que recordar que la obra más grande del Señor es la cruz. ¿Y de qué nos salva la cruz? Nos salva nuestro pecado, nos salva nuestra independencia de Dios, nos restaura nuestra relación con Dios y nos libra de la muerte que vendrá. Y los problemas que tenemos, ¿qué debemos de hacer con los problemas que tenemos según la palabra de Dios? Vamos a Santiago capítulo 1. ¿Qué debemos hacer con nuestros problemas? Quejar, ayunar que Dios nos los quite, sentarnos, tomar un cafecito con un compadre, una comadre que, este problema, ¿cuándo se me va a terminar? ¿Qué dice? Versículo 2, Santiago 1:2. Tener por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. ¿Quién se goza cuando está enfermo? ¿Quién se goza cuando le falta dinero para la renta? ¿Quién se goza cuando el carro lo deja ahí al lado de la carretera? ¿Quién se goza cuando está pasando por una tormenta? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Tener por sumo gozo. ¿Por qué? Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Dios quiere que seamos completos. Otra palabra para completo es perfecto. Que nos falta nada. ¿Y qué nos falta? Dinero. ¿Qué es dinero en el cielo? ¿Qué nos falta? Provisión. ¿Qué nos va a faltar en el cielo? Nada. Pero que nuestra alma, nuestro carácter, nuestra persona, nuestro corazón sea completo delante de Dios. Esta es la obra de la cruz. Y Dios usa nuestras situaciones. Él usa el trabajo, nuestras necesidades, familia, compañeros de trabajo para permitir pruebas. Permitir situaciones difíciles para que nosotros podamos ver que nos falta. Y lo que nos falta no es dinero, no es que se resuelva esta situación, es paciencia, fe, amor, fidelidad. Y es a través de esos problemitas que Dios en un instante puede hacer desaparecer, que Él permite para que podamos ser completos en Cristo. Amén. Esa es la vida cristiana. Y sí, cuando aprendemos la lección, graduamos de ese problema, graduamos de esa prueba, de ese examen, y tenemos el spring break o el summer break, pero después viene la próxima clase. ¿Por qué? Para ser completos, para ser nosotros como Cristo.
Y a veces dudamos, a veces caemos. Y eso pasó a Pedro, ¿no? Pedro dijo, Jesús, yo moriré contigo. Pero ya saben, pues, que lo negó 3 veces, cantó el gallo. Y bueno, ¿qué hace ahora Pedro? Jesús está vivo, está resucitado. Pedro está contento, pero también, ¿ahora qué va a decir Jesús de mí? Juan 21, versículo 15, vamos a leer. Pedro negó a Jesús 3 veces. Y Jesús ahora quiere restaurar a Pedro. Y después de que desayunan, están caminando. Juan 21, versículo 15, dice así. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Wow. 3 veces, ¿me amas? Oye, Pedro se dio cuenta por qué le preguntó 3 veces. Por eso se puso triste. En su gracia y amor, Dios ofrece la oportunidad de perdón a los que han negado a Él en el pasado. A veces en el pasado yo he juzgado a Pedro y después cuando hago eso me doy cuenta que yo soy igual que Él. Y yo he negado a Jesús a veces en mi vida. A veces me ha faltado la fe. A veces yo no he compartido el evangelio como debía por temor, por nervioso o lo que sea. He negado a Jesús. Yo he desobedecido y he caído de su gracia. Pero Jesús siempre, mientras hay vida, nos da la oportunidad de ser perdonado. Lo que no significa es esto. No es que tenemos que buscar alguna manera de merecer nuestro perdón. Jesús no está diciendo, Pedro, si quieres ser perdonado, tienes que cuidar mis ovejas. Eso no lo es. El perdón ya fue pagado con la sangre de Cristo en la cruz. Ya no lo merecemos, no lo podemos ganar. No hay nada que podemos hacer para que Dios nos ame más ni menos. Él ya hizo todo. Primera de Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, quien es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Aquí vemos que los que aman a Jesús reciben el reto de cuidar las ovejas de Jesús. En otras palabras, si amamos a Jesús, Él quiere que amemos a sus ovejas. Si seguimos a Jesús, Él quiere que hagamos lo que Él hizo. Dios dio a su Hijo por sus ovejas, son muy importantes. Y nosotros, los que somos de Cristo, somos sus ovejas. Pero Jesús dijo, hay más. Id y haced discípulos. ¿Qué es esa canción? Eran 100 ovejas. Esa parábola de Jesús, que si en Mateo 18, que si un hombre tiene 100 ovejas y las cuenta y hay solamente 99, ¿qué hace? Deja las 99 y busca la una. Cuando uno ve películas de guerra y cosas así, a veces dice, ¿sabes qué? Tenemos unos hombres, unos soldados que son ahora, están en el territorio del enemigo y están solos, pero nomás son unos 8 o 10. No podemos arriesgar la vida de 100 por unos cuantos hombres. Se perdieron, ni modo. Están pensando, en inglés se dice the greater good, el mejor para todos. Unos se van a perder, ni modo. We're sorry, se acabó.
Pero Jesús no es así. Él deja las 99 por una. ¿Por qué? Él la ama. Él quiere a cada oveja como que si fuera la única. Y le dice a Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pastorea, apacienta mis ovejas. Tenemos que creer que cuando Dios perdona, Él perdona. No es lo mismo decir, te tienes que perdonar a ti mismo. No. Si creen eso, han escuchado eso, es una mentira del diablo. Uno no se puede perdonar. La Biblia es muy clara, el pecado es contra quién? Dios. Todo pecado contra Dios. Cuando rompemos la ley de Dios, pecamos contra Dios. Solo Dios puede perdonar. Si uno todavía, después de confesar su pecado, todavía se siente culpable, todavía se siente mal, no es que se tiene que perdonar a él o a ella mismo. Es que no tiene fe que Dios le ha perdonado, no ha recibido ese perdón que Dios ya ha regalado. Le falta fe en creer que si Dios perdona, Él perdona. Él no perdona como el mundo que perdona pero no se olvida. Dios perdona y decide nunca más recordar. Tenemos que creer que con Él perdona. Pero si nosotros le queremos amar a Él, debemos entonces apacentar sus ovejas. Cuidar de sus ovejas. Y el primer paso es buscar las ovejas perdidas que todavía están allá afuera. Si Jesús fue a buscarla una y amamos a Jesús, vamos a ir y hacer la misma cosa, hermano y hermana mío. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Tener un tiempo de invitación. Él te quiere perdonar. No tienes que hacer nada más sino arrepentirte de tu pecado y poner tu fe en Cristo Jesús. Y Él te va a perdonar. Recuerda el testimonio de nuestra hermana Caitlin, que ella supuestamente tomó una decisión para Cristo, pero para evitar unos problemas. Fue la razón equivocada, pero se dio cuenta de su error y tuvo que ella vencer su orgullo para poder entonces en verdad entregarse a Cristo. Si eso eres tú, mi amigo, mi amiga, hoy es el día de tu salvación. Eres la oveja perdida y Dios te está buscando. Déjate ser encontrado. Si estás aquí, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, y hay un pecado que todavía te tiene control de ti, arrepiéntete de tu pecado. No es tu trabajo de salvarte. Tu trabajo es entregarte a Cristo otra vez, arrepentirte y dejar que Él se encargue de ese pecado. Él te quiere perdonar, Él te quiere limpiar de ese pecado. Tu trabajo no es ganarlo, es entregarlo a Cristo y Él lo hará por ti. Y después caminas libremente detrás de Cristo. Si estás pasando por un problema grande, te has dado cuenta que Dios te quiere hacer completo y quieres ser completo en Cristo. Quieres tu carácter reflejar el carácter de Cristo. El altar está abierto. Ven a orar con tu Dios.